buenos días, amada Iglesia de Arequipa. Estamos una vez más en este Día del Señor reunidos para poder alabar, adorar a nuestro buen Dios, pero también tomar y reflexionar en el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Compartamos y disfrutemos este tiempo muy especial juntos, en familia.
Bienvenidos a nuestro culto de adoración. Le damos gracias a Dios porque estamos reunidos para adorarle, alabarle y escuchar de su palabra. Buenos días, hermanos. Permítanme leerles la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, démosle gracias a Dios por este tiempo y hagamos una oración. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Dios mío, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el que permites reunirnos nuevamente para oír de tu palabra, Señor, para estar aquí presentes, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Padre bendito, que tú en todo este tiempo, Señor, nos has estado guardando y nos has librado de todo mal. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad y gracias por este tiempo. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, queridos hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor con nuestras hermosas alabanzas, con júbilo y gozo. Bendiciones. Él es santo, santo, grande, eterno. Él es nuestro Dios. Vamos a cantarlo. Vamos. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos aquí. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Gloria al Señor.
fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su
esta mañana. Acompáñenos por favor a leer el Salmos 34, versículos 17 y 18. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Vamos a estar orando en este tiempo por el retiro pastoral de julio, por visión y por el avance de la marcha de la iglesia. Y también vamos a estar orando por los hermanos y personas delicadas de salud por COVID. Ore usted, hermano. Amado Señor, queremos darte gracias en este tiempo, porque dice en tu palabra que la oración del justo puede mucho. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos oyes.
y hemos presentado delante de ti cada una de estas intenciones, Señor, sabiendo que desde ya estás obrando. Gracias por ello, Señor. Gracias también porque nos das esta seguridad, Señor, de saber que todo lo que pidamos en tu nombre nos será hecho, Señor, porque eres un Dios fiel, un Dios justo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo oramos así. Amén y amén, Señor. Continuemos, hermanos, con nuestro culto. Muy buenos días, amada iglesia de Arequipa. Hoy trataremos el último tema, el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy nos toca hablar de la iglesia de Laodicea, la iglesia de tibieza espiritual. El texto de la Biblia va a decir en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice así, Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Laodicea recibió uno de los mensajes más duros de parte del Señor, y por eso se le llama la iglesia tibia o la iglesia rica, pero a la vez pobre. Esta iglesia o esta ciudad de Laodicea fue fundada por Antíoco II aproximadamente en el año 250 a.C. y llamada así en honor a su esposa, que se llamaba Laodicea, cuyo significado de este nombre es ley del pueblo. Esta ciudad fue una ciudad muy próspera. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos en toda el Asia Menor. Además, por tener uno de los famosos centros bancarios más grandes de todo Asia. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de levantar, es decir, de reconstruir otra vez la ciudad por sus propios medios sin pedir ayuda al imperio o a Roma. Ahora, la ciudad también era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con la lana negra, muy preciada en aquella región. También esta ciudad se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades tanto al oído como también a la vista, es decir, un colirio que era muy apropiado en ese entonces para ayudar a la curación de la vista. En la ciudad se levantaban mansiones, tremendos edificios, construcciones muy bonitos, muy de moda en aquel entonces, que daba un aspecto de mucha riqueza en la ciudad. Sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, en esta ciudad, repito, habían edificios muy grandes, estadio, hipódromos, 3 grandes teatros, baños termales, y ahí se celebraban muchas fiestas o muchas ferias en honor a el comercio o la mercancillería. Es decir, era una ciudad que realmente era muy pujante, pero tenía un pequeño defecto. La ciudad no tenía agua propia. Por tal motivo, la ciudad, los habitantes construyeron acueductos para tener agua de diferentes ciudades vecinas. De una ciudad, a través del acueducto, traían agua fría, y de otra ciudad también traían de un acueducto agua caliente, es decir,
agua termal. Esa agua termal era para que la gente disfrute, ¿no? Y podía bañarse con esa agua caliente. Pero muchas veces estos acueductos se mezclaban y se llegaba a entibiar el agua, que no servía ni siquiera para tomarlo. ¿Por qué? Porque provocaba náuseas y vómitos. Por eso se le conocía a esta ciudad como la ciudad tibia también. Ahora, en este ambiente de prosperidad material, había ahí una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de un líder de la iglesia de Colosas, llamado Epafras, discípulo del apóstol Pablo. Curiosamente, las cosas de las cuales ellos se enorgullecían de esta ciudad fue lo que el Señor utilizó para hacerle ver a la iglesia su terrible condición espiritual en la cual ellos se encontraban. Tristemente, la iglesia en la Odisea fue una congregación que no recibió ningún tipo de elogio de parte del Señor. Una iglesia de la cual Cristo no pudo decir nada positivo. De hecho, fue la única. Su problema era el orgullo y su arrogancia, provocados por su autosuficiencia y complacencia en las cosas materiales. Por esta razón, recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en las 7 cartas. Lastimosamente, los cristianos de la Odisea, que seguramente eran cristianos prósperos, sin ninguna necesidad material, vivían un cristianismo sin compromiso, un cristianismo de doble cara, un cristianismo tibio, al igual que las aguas que llegaban a estas ciudades. Y también muchos cristianos de aquel entonces simplemente pensaban en las cosas materiales más que en las cosas espirituales, como muchos cristianos en la actualidad. Por eso, en primer lugar, miraremos cómo se presenta Cristo a la iglesia. Así dice la Escritura, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El autor y remitente del mensaje a esta iglesia de la Odisea es el Señor Jesucristo. Sin embargo, la descripción que hace él de sí mismo es una forma ideal y necesaria para que la iglesia escuche este mensaje. Ellos necesitaban, primeramente, comprender quién era Jesucristo, quién era que les estaba hablando, para poder hacer una enmienda a su condición espiritual. Y Jesucristo se presenta así: Jesús es el Amén. En primer lugar, el Señor Jesucristo se describe así, como el Amén. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Se requiere a lo que es algo firme, es decir, es algo inmutable. Se emplea el Amén en las Escrituras para confirmar la veracidad de una afirmación. Este título excepcional, empleado solo aquí en las Escrituras para describir a Cristo, nos recuerda lo que dice el profeta Isaías, donde a Dios se le llama 2 veces el Dios de verdad, el Dios de toda verdad. Todo lo que Dios dice es verdadero, todo lo que Dios dice es cierto, es verdad. Por tanto, Él es el Dios de la verdad. Pablo escribe respecto a Jesucristo: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es por medio de la persona y de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Tenemos seguridad en su palabra. Todas las promesas del Señor, promesas de perdón, de misericordia, de benignidad, de gracia, de esperanza y de vida eterna, están estrechamente ligados a la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de la Odisea, al igual que nosotros, deberían de tener bien claro que Jesús es aquel cuyas promesas son fieles y verdaderas sin lugar a duda. Jesús es garantía de toda verdad, es digno de toda credibilidad, y Él es el único en quien podemos confiar plenamente. Poner la esperanza en las cosas materiales o en las riquezas inciertas, hermano y amigo, es la peor equivocación que alguien puede cometer. El único verdadero y digno de toda confianza y confianza absoluta es nuestro Señor Jesucristo,
Él es el amén. Pero también se presenta a Jesús como el testigo fiel y verdadero. Jesucristo es testigo de la verdad. Vino al mundo para dar testimonio de la verdad. En un pasaje de los evangelios dice así: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Jesucristo atestigua la verdad con todo conocimiento de causa. Sus ojos, como llama de fuego, son capaces de escudriñarlo todo, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Jesús puede decirnos con toda exactitud y precisión lo que Él ha visto y también ha oído. Él no miente, Él no exagera, Él jamás altera las cosas. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es fiel y verdadero. Por tanto, el testimonio de Cristo es exacto y también preciso, y por lo tanto necesitamos nosotros como personas confiar en Él. Hermanos y amigos, la verdad, cuando uno lo dice, no siempre gusta o agrada, pero es importante y a la vez indispensable decirlo para poder enmendar nuestros errores y también corregir errores. Los hermanos de la Odisea necesitaban aceptar el testimonio fiel y verdadero del Señor. Jesús también se presenta como el principio de la creación. Es importante aclarar que Jesús no está afirmando ser la primera criatura creada por Dios, como algunos falsos maestros malinterpretaban o enseñaban. La palabra principio viene del griego arché, que significa origen, causa o fuente. Al decir que Jesús es el principio de la creación de Dios, nos revela que todas las cosas tienen su origen en Él, en Cristo. Es decir, arché, principio, no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo mismo es el origen, la fuente de toda creación. Todo se creó mediante Cristo, mediante su poder. Así dice la palabra de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, preeminencia suprema de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús quería, por medio de estos calificativos, corregir el error que muchos hoy en día también cometen: poner la confianza en lo creado y no en el Creador. Todo lo que ellos tenían procedían de Cristo. Así que Cristo es la fuente de toda creación y la persona suprema en Él. Él es el origen de todo lo creado. Él tiene la preeminencia en todo, preeminencia suprema. Por lo tanto, merece toda la gloria y toda la honra sean para Él. En segundo lugar, ¿qué nos enseña este texto? La censura de Cristo a la iglesia tibia. La Escritura dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor contrasta con la ambigüedad de la congregación de los laodicenses, donde el Señor es firme, ellos eran indeterminados. Donde el Señor es confiable, ellos no eran de fiar. Donde el Señor cumple y da seguridad, ellos eran ambiguos, indefinidos. Donde el Señor es veraz, la palabra de ellos no tenía valor, ni siquiera tenía un significado para ellos. Ahora, ¿qué significa ser un cristiano tibio? La tibieza espiritual de estos hermanos era tal, como dice la Escritura, que provocaban náuseas. Otra versión dice repugnancia de Cristo.
Debemos entender que el Señor vomita a todo cristiano o cristiana, o a toda iglesia, cuya actitud sea una actitud de tibieza. Los fríos espiritualmente son aquellas personas que no conocen al Señor, por tanto no obedecen su palabra. Son aquellas personas que nunca se han convertido a Cristo. Son los que llamamos los incrédulos del mundo. Esos son los fríos. Los calientes son aquellos cristianos y cristianas convertidos a Cristo, que son de espíritu fervoroso, que están llenos de entusiasmo por la causa de Cristo, que aman al Señor con todo su corazón, que a través de su vida de obediencia dan muestra de su conversión y su genuina fe en Cristo. Los laodicenses no eran ni una ni otra cosa, simplemente eran tibios, indefinidos. Por eso, delante de Dios no hay punto intermedio, o se es frío o se es caliente. No hay estado neutral en la vida espiritual. Entendamos que el Señor o es todo o es nada. Ser tibio implicaba ser indiferente o implica ser indiferente. Ser tibio implica ser desinteresado, apático, displicente hacia los mandamientos y la voluntad de Dios. Lamentablemente tenemos que decir que hay iglesias del Señor donde la tibieza espiritual se apodera de algunos miembros, cristianos que no acostumbran a orar diligentemente al Señor, que son descuidados en su vida devocional y también en su estudio sistemático de la palabra de Dios, que no se examinan a la luz de la palabra o de la escritura, cristianos que son inconstantes en la asistencia a sus reuniones de la iglesia o su participación al Zoom, que tienen costumbre de faltar frecuentemente por cualquier causa, no están acostumbrados tampoco a servir al Señor y menos a su prójimo, que jamás hacen un sacrificio para dar o ayudar a otros, que muestran poco interés en las actividades de la iglesia, que no consuelan a aquellos que están sufriendo o que están de luto, que no predican el evangelio de Cristo y de salvación a los perdidos, que no saben lo que es renunciar por alguna comodidad, por la causa de Cristo, que simpatizan más con las modas del mundo y se acomodan a ella, cristianos de poca convicción que practican un estilo de vida que deshonra el nombre del Señor, es decir, llevan una doble vida, una cara para la iglesia y otra para el mundo. Lamentablemente, en nuestros días abundan los laodicenses en nuestra actualidad. Creyentes que asisten a la iglesia porque necesitan recibir, pero no están dispuestos a dar, menos a servir. Creyentes que quieren todos los beneficios que le brinda una congregación, como ser consolados, atendidos, aconsejados, enseñados, pero no están dispuestos a trabajar y a poner sus dones, talentos, capacidad y habilidades al servicio del Señor, al servicio de sus hermanos, al servicio de la sociedad. Cristianos nominales que dicen creer en Jesús, pero no quieren perder su reputación ante los hombres y no están dispuestos a ser maltratados por causa de Jesús, menos despreciados ni perseguidos ni insultados por causa de Jesús y por causa del testimonio de la iglesia. Creyentes que se identifican con la fe cristiana, pero no quieren crecer en el conocimiento de Cristo y de su palabra, ni quieren crecer en una vida de consagración por miedo de perder su amistad con el mundo. Cristianos que se disgustan con quienes se guardan y viven una vida en santidad y obediencia al Señor. Aquellas personas que muchas veces exhortan a otros cristianos a ser fieles y a vivir en obediencia a Cristo, y más bien los acusan de ser exagerados y fanáticos y dogmáticos. Y cuando se les habla de que están teniendo una mala conducta, bueno, no me gusta esta iglesia, y se retiran y se van. Creyentes a quienes les gusta escuchar la palabra del Señor, pero a la hora de aplicarla a sus vidas, se oponen a ella,
tomando todo tipo de excusas y justificaciones, y se escudan que su contexto los obliga a no hacerlo, o la sociedad simplemente los presiona. Ejemplos pueden abundar mucho más y me quedo corto. Recuerda lo que dice el Señor y le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros: yo conozco tus obras, yo conozco tu vida perfectamente. Debemos entender que no basta, mi hermano, con bautizarse y figurar en la lista de membresía de una iglesia. Necesitamos vivir nuestro cristianismo apasionado con Cristo, en plena convicción, en fe, con deseos de honrar a Dios, de hacer su voluntad, de tener una vida consagrada a Él y de testimonio a la sociedad de que somos en Cristo diferentes. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué triste y lamentable es cuando la tibieza se convierte en muchos creyentes un estilo de vida. Cuando se convierte en algo permanente en muchos hermanos. Cuando pasan los años y la inconsistencia, la debilidad, la indiferencia, la falta de compromiso es algo que caracteriza a estos creyentes tibios. Y hoy en día tenemos muchos en este tiempo. La palabra del Señor va a decir: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, aunque el texto está enfocado en las riquezas, el principio espiritual aplica para todo. No podemos tener dos señores en nuestra vida. O es Cristo o es el mundo. La tibieza espiritual nos lleva a convertirnos en enemigos de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la tibieza espiritual en la vida de un cristiano? Se manifiesta de esta manera: conformismo espiritual. Una vida rutinaria, no hay crecimiento. Desaliento, desánimo. No participa en la vida de la iglesia, en la comunión, en el estudio, en el servicio, en el evangelismo. Se manifiesta, ¿no?, en una búsqueda de la felicidad en las cosas materiales o logros personales, pero no en Dios. Se manifiesta en una vida religiosa sin una verdadera relación con Dios. Se manifiesta de manera que rechaza todo aquello que implica sacrificio para su vida de comodidad. Un cristiano tibio es aquel que vive bajo su propia ley, su propio estilo de vida, su propio criterio. Es aquella persona que dice: bueno, yo lo hago así porque a mí me parece así, o yo pienso de esta manera. Además, si lo hago una sola vez, una vez al año, no hace daño. O se excusa diciendo: todos lo hacen, y comienza a mirar la paja ajena en vez de mirarse el tronco que tiene en su vista o en sus ojos. Los habitantes de la Odisea eran orgullosos y autosuficientes, y eso también se manifestaba en la iglesia. Ellos decían, como dice el Señor: soy rico y no tengo necesidad de nada, pero el Señor le dice: eres pobre y miserable. El Señor le dice todo lo contrario. Por eso, qué interesante entender que aunque nuestra condición económica cambie, nunca debemos olvidar que siempre necesitamos del Señor. El problema nunca va a ser la riqueza, sino el amor al dinero, el amor a las riquezas. Tenemos que aprender a amar al Señor por sobre todas las cosas, porque las riquezas, hermanos y amigos, son inciertas, pero Dios es eterno, Dios permanece para siempre. Dios siempre demanda de nuestra vida una decisión, y debemos arrepentirnos de ser tibios y más bien todo lo contrario, afirmar nuestra vida de fe y aprender a confiar, a seguir a Cristo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a tomar decisiones y a tomar determinaciones valientes. O estamos con Él o no lo estamos. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. En tercer lugar, ¿qué nos manifiesta el mensaje de Cristo? Vemos en tercer lugar el mandato y advertencia de Cristo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor Jesucristo les ofreció misericordia para una genuina salvación, para un genuino arrepentimiento. La triple solicitud de Cristo tiene como fundamento las tres características de la ciudad de Laodicea que la hacían más famosa que otras ciudades, en el cual esta ciudad estaba orgullosa. ¿Cuál era? Su riqueza material, su industria de la lana y la producción del colirio para la vista. Cristo les ofreció oro espiritual, vestiduras espirituales y vista espiritual. Les mandó, en primer lugar, a comprar oro refinado para ser rico. Ellos eran ricos materialmente y tenían puesta su confianza en lo que ellos tenían, en lo que ellos habían hecho, en sus riquezas, a tal grado de decir que no tengo necesidad. Sin embargo, ellos debían de poner toda su fe y toda su confianza en Jesús, quien es el amén, quien es el testigo fiel y también Él es el verdadero y el origen y la fuente de todo cuanto existe. Él es el único digno de toda confianza. La verdadera riqueza solo lo podemos encontrar en Cristo. Nuestra confianza y fe en Jesús es mucho más preciosa que el oro. Así dice la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otras cosas que le dice el Señor: compra de mí vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En lugar de sentirse orgulloso de sus ropas de gala, de sus famosas ropas de tela negra para cubrir su cuerpo, el Señor Jesús les exhorta a preocuparse por vestir ropa blanca, porque espiritualmente estaban desnudos y mostraban su vergüenza. La desnudez es señal de vergüenza, como el mismo verso nos lo dice, ¿no? Ellos estaban mostrando una desnudez de alma, una desnudez de vida, que no iba acorde con los principios y de la enseñanza de Dios. De nada sirve vestirnos físicamente muy bonito cuando realmente el alma carece de belleza. ¿Qué es la ropa blanca? La ropa blanca son las acciones justas de los santos. La ropa blanca tiene que ver con una vida en santidad, una vida en consagración a Dios, que debemos preocuparnos cada uno de los creyentes, mostrando un carácter semejante al carácter de Cristo. También les dice el Señor, otro mandato: unge tus ojos con colirio, para que veas. Ellos presumían su famoso colirio, pero en la práctica estaban ciegos, pero ciegos espirituales, y no eran capaces de ver cuál era su condición, su desnudez, su falta de espiritualidad, y por supuesto, no tenían una relación con Dios. Ellos necesitaban una nueva óptica de las cosas, y solo era posible por medio de la visión de la palabra de Dios y aprender a obedecer lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, les recomienda el colirio espiritual para que abran los ojos espirituales, los ojos de su corazón, a fin de que puedan apreciar las verdaderas riquezas de las cosas espirituales del Señor. La iglesia de Laodicea tenía que cambiar su mente, su actitud hacia Dios y aprender a revivar su entusiasmo, su pasión, su fervor por la fe en Jesucristo. Tanto el tibio como el incrédulo, frío, van a perderse. Solo los hijos de Dios que se mantienen calientes, fervientes en espíritu, obedientes a la palabra de Dios, obedientes a la voluntad de Dios, son aquellos que alcanzarán las promesas divinas que Dios ofrece. Y en cuarto lugar, la invitación y promesa del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Laodicea había sacado al Señor de su corazón.
le había echado fuera de su vida, le había cerrado las puertas. Cristo había sido desplazado, excluido completamente de sus vidas, ya que sus prioridades nunca era el Señor, sino sus logros personales y sus cosas materiales. Sin embargo, el amor del Señor es tan grande que Él es quien toma la iniciativa de buscar al pecador para que se arrepienta. Es el Señor tocando la puerta, es el Señor llamando y tocando la puerta para que le abran, esa puerta del corazón. El Señor que quiere entrar en la vida de toda persona y poder guiarle, derramar y bendecirlo. Poder tocar la puerta del hermano apartado, alejado y descarriado. Podemos entender que no todo está perdido. Aún había esperanza para esta iglesia en la Odisea. Ellos podían volver a tener esa hermosa comunión con el Señor. Podían volver a tener otra vez esa relación estrecha. Por eso Jesús dice, entraré, cenaré contigo y Él conmigo. Esa palabra cenar es muy importante, porque cenar implica una relación muy íntima, muy estrecha con la persona. La relación con Cristo podía ser restaurada, pero ellos necesitaban abrirle la puerta de su corazón. Repito, la cena a la que se refiere Jesús no era una comida apresurada, era algo que se detenía, era una cena bien prolongada. Si alguien abría la puerta de su corazón, el Señor se quedaba con él. El ofrecimiento de Cristo a cenar con la iglesia arrepentida habla de que Él busca tener una comunión, un compañerismo y una intimidad muy personal con cada uno de sus miembros. Compartir una comida en los tiempos antiguos simbolizaba la unión de dos personas en amor, en intimidad, pero también en compañerismo. Los creyentes en Cristo cenaremos con Él en esa gran cena de la boda del Cordero y también en el reino milenial. El Señor Jesucristo les exhortó a que se arrepintieran y volvieran a tener, y volvieran al camino, que nunca era demasiado tarde. Como ahora también te digo, nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Pero Él nunca fuerza, Él toca la puerta, Él es un caballero, Él te pide, esa puerta solo se abre por dentro. Cada persona tiene la responsabilidad de decidir abrir al llamado del Señor o simplemente dejarlo pasar y cerrar. Mi pregunta es, ¿qué harás tú, hermano? ¿Qué harás tú, amigo? Si la iglesia en la Odisea corregía todos estos problemas que tenía, su infidelidad, su falta de compromiso, su ceguera, su tibieza, su vanidad, su autosuficiencia, el Señor entonces entraría a su corazón y entablaría una hermosa relación con Él. Y es más, le da una promesa. Al que venciere, se sentará con Jesús en el trono, sinónimo que reinará con Él. Es un privilegio, qué honor y qué distinción sentarnos junto con Cristo para reinar con Él eternamente. Cuando nosotros somos cristianos fieles, debemos entender que reinaremos con Cristo aquí en la tierra, pues Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria. Y cuando estemos en la eternidad, seguiremos reinando con Él, porque Él es el Señor por todos los siglos de los siglos. Por eso, cuán importante que cada uno de nosotros entendamos lo que la Biblia dice en la palabra del Señor. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la promesa del Señor. Cuando somos fieles, cuando mantenemos un compromiso, cuando hacemos su voluntad. Este mensaje no es exclusivo a la iglesia de la Odisea. También es un mensaje para la iglesia de hoy. Y es una advertencia para que no tropecemos de esa manera y no seamos tibios, sino calientes. Por tanto, debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Te pregunto para terminar, ¿ha disminuido tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu compromiso con Cristo? ¿Estás cada día testificando de la gracia y de la misericordia de Cristo a otras personas? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor de manera agradable? ¿O simplemente lo estás dejando?
está dando más importancia a las cosas materiales, al humanismo y a las vanidades de este mundo que a Cristo? ¿Está Cristo Jesús reinando en el centro de tu corazón? Por eso el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mensaje del Señor para ti, para mí y para todos nosotros. Reflexionemos cómo está nuestra relación con Dios. Permítame tener una palabra de oración. Señor, gracias, porque tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas. Y llamas a todo hombre y toda mujer, aún aquellos que no te conocen. Sí, mi amigo, si usted no lo conoce, Cristo está tocando la puerta de su corazón y quiere entrar a usted. Lo que tiene que hacer es simplemente abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida. Y su palabra y su promesa dice, cenaré con él y él conmigo, por toda la eternidad. Pero también llama el corazón de aquellos hombres y mujeres creyentes que se han alejado del Señor, que no están haciendo la voluntad de Dios, llamando a volver al camino, a volver a la comunión, a volver a la relación personal con Cristo, a asumir un compromiso cada día de ser hombres y mujeres fieles, testificando de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios y asumir el compromiso de hacer la voluntad de Dios cada día. Señor, ruego tu bendición sobre tu iglesia, para que sea una iglesia firme, para que sea una iglesia que testifique de Cristo, comprometida contigo todo el tiempo. Derrama tu bendición sobre tu pueblo y sobre tu iglesia, y seamos cristianos fieles para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días, amados hermanos. A continuación tenemos los anuncios de nuestra querida iglesia. Hoy, domingo 27, tenemos ayuno y oración.
Todos nos juntamos a partir de las 12 del mediodía vía Facebook Live y vía Zoom. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Daniel 9:3. No faltemos a este hermoso tiempo, hermanos. Como todos los miércoles tenemos jornada de oración. Empezamos a las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Todos nos conectamos también vía Facebook Live y vía Zoom. Ese mismo día, separa tu tiempo a partir de las 7 de la noche para reencontrarnos en el culto de oración. Empezamos nuestra serie Fortaleciendo nuestra fe en la suficiencia de Cristo. Está enfocada en las soluciones a las grandes crisis de la vida desde la perspectiva de Dios. Todos los domingos a las 10 de la mañana desde el 4 de julio hasta el 10 de octubre. No faltemos, hermanos. Ten preparado todo listo para este domingo 4 y compartamos nuestra Santa Cena. Hagan esto en memoria de mí. 1 Corintios 11:24. Vamos a compartir todos juntos, hermanos. Te animamos a seguir dando con amor para las familias en necesidad. Contáctate al número que aparece en pantalla. Ayudemos con amor. Eso es todo con respecto a los anuncios, queridos hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás.
Qué bueno es compartido en esta mañana juntos la palabra del Señor, la alabanza, pero también el desafío de seguir firmes en el Señor, de seguir comprometidos con Cristo. Quiero animarte a que este día miércoles nos dispongamos el corazón desde las 5 de la mañana en la jornada de oración y seguir participando siempre de tu grupo pequeño. Permítame darte un texto de escritura en uno de los mensajes de las 7 iglesias. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sigamos fieles al Señor hasta que Él venga. Que Dios les bendiga.